El siguiente es uno de esos misterios que llevan vagando durante años en internet sin que se haya podido llegar a una respuesta, bien porque ha sido abordado en una comunidad tan de nicho que termina limitando la ayuda que se puede recibir, o bien porque el asunto, por sí solo, es sumamente enigmático. El 8 de mayo de 1945, tras 6 largos años donde el mundo fue testigo de uno de los conflictos más atroces de los que se tenga registro en la historia de la humanidad, al menos en Occidente, se daba por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sin motivos para luchar, sin dirigentes en su sitio y con una aplastante presencia de las tropas aliadas, los remanentes del ejército alemán que ya venía desertando y rindiéndose de a poco, procedían con sus planes de retirada y afrontar la derrota. En uno de estos sitios donde todo ya había acabado, más precisamente cerca de Pilsen, en Checoslovaquia, las tropas alemanas retrocedían con dirección a su país de origen ante la presencia de las tropas de la Unión Soviética y sus aliados. Justo en la carretera con rumbo a Pilsen, a 78 kilómetros de Praga, se encontraba un cúmulo de personas conformadas por soldados alemanes, ahora prisioneros del ejército de los Estados Unidos, y junto a ellos se encontraba el capitán Oren Haglund, quien, con cámara en mano, capturaba en video el ambiente relativamente tranquilo de los combatientes alemanes siendo atendidos por personal médico de las tropas estadounidenses. De repente, una figura tambaleante se acercó a él. Se trataba de esta mujer que ves en pantalla, visiblemente joven, pero en condiciones deplorables, con golpes en el rostro e incluso desorientada. La grabación de Haglund continuaría luego de este encuentro y momentos después se podría ver a la chica compartiendo con sus compatriotas, siendo atendida de sus heridas e incluso sonriendo. El trabajo del capitán Haglund pasaría a la historia formando parte del valioso material de archivo que llegaría a distintos registros históricos de museos, incorporándose incluso a la colección de filmes de Steven Spielberg, y ayudaría a ilustrar diversos documentales sobre el final del conflicto. Pero justo hace 17 años, se reviviría el misterio que acompaña a esta grabación de apenas unos cuantos segundos. ¿Quién es esta chica? Este sería el misterio de Lost German Girl. El 15 de enero del año 2006, en el foro Axis History, dedicado principalmente a la discusión de cuestiones en torno a la Segunda Guerra Mundial, un usuario en extremo intrigado, que recién había visto un documental de la BBC donde aparecía la grabación de esta chica, solicitaría ayuda a la comunidad para saber su identidad y, de ser posible, su historia, y con ello daría comienzo a un misterio que lleva en vilo sin que se pueda llegar a una resolución. Hablar de este tema es un poco complicado, pues mucha de la información que está en la web se encuentra bastante desordenada, pero trataré de estructurarlo lo mejor posible. Por principio, en los años siguientes, esta grabación de tan solo 55 segundos recibiría el nombre de La Chica de la SS. El motivo de esto es que la mujer en cuestión lleva puestas prendas que pertenecen a los uniformes de la Schutzstaffel, la reconocida organización que fungió durante los tiempos de la Alemania nazi. Durante mucho tiempo, fue utilizada dentro de la narrativa estadounidense como un símbolo de la fatídica derrota del enemigo, pero como iremos viendo, su historia parece apuntar hacia un sitio que revuelve la cabeza de manera lúgubre. Lo que ves en pantalla es un documento que entregó el capitán Haglund, donde brinda todos los detalles posibles sobre la mujer que aparece en la grabación. Aquí afirma que pertenece a la SS, además de los notorios detalles estéticos que se aprecian en las imágenes. Con tan poco para trabajar, los integrantes del foro Axis centraron todos sus esfuerzos en desenmarañar el asunto. En primer lugar, el área donde esta chica tuvo su encuentro con Haglund se trata de un pequeño poblado llamado Eichbovice. Cuando pudieron conseguir más secuencias de las grabaciones de este hombre, pudieron ver cómo había decenas de soldados alemanes sin vida regados por toda el área, presumiblemente víctimas de la mafia checa o incluso del propio ejército rival. Hay que decir que, una vez que los germanos fueron acorralados, muchas de las tropas, sobre todo el ejército soviético, procedieron con violencia y vejaciones hacia ellos. Quiero que tomemos esto muy en cuenta para más adelante. En cuanto a la gente del foro Axis se refiere, una vez analizado gran parte de los metrajes, procedieron a tratar de identificar a la mujer en cuestión. En el proceso, el cual tomaría los próximos años, a la fecha del primer hilo que se publicó, dieron con el nombre de algunas personas que aparecen enfocadas, pero de esta chica en especial, no parecía existir registro alguno. En algún momento del año 2012, apareció el nombre de Lore Bauer entre los comentarios de las discusiones, afirmando que era su identidad y que así podría encontrarse información. Pero esto se trataba de un engaño,
ya que este nombre había sido tomado de una historia de ficción que tomaba de inspiración el caso. 2 años después, en 2014, una usuaria bajo el nombre de Karsten Bergman se presentaría ante los miembros del foro como una voluntaria del Instituto Nacional de Investigaciones Genealógicas, afirmando en esta ocasión que la identidad de la LGG, siglas para Lost German Girl, como se le ha llamado cariñosamente, era Laura Bauer, nacida el 3 de febrero de 1921 y fallecida el 30 de octubre de 1994 en Kolleschlag, Austria, bautizada bajo la Iglesia Católica Romana, y que trabajó para la aerolínea Pan Am de 1965 a 1985. Esta información sería revisada por los entusiastas del tema, a la vez que aquella usuaria no volvería a aparecer en el foro. En cualquier caso, se encontró que todo esto era falso y que ni siquiera había una Lara Bauer en la base de datos de la aerolínea o en las bases consultables de población de Austria. En los años siguientes, los esfuerzos de los usuarios de Axis estarían centrados en conseguir no solo información de LGG, sino del lugar y el contexto de todo el asunto, y esto los llevó a conseguir el plano exacto de la carretera donde la grabación tuvo lugar, sitio que se volvió de interés para tomarse fotografías tanto como en honor a la mujer como a modo de recreación. Si nos tomamos el tiempo en revisar todas las discusiones en el foro sobre este tema, las cuales se cuentan por decenas y decenas de páginas, siendo actualizadas incluso hasta la fecha de escritura del guión de este video, nos encontraremos con toda clase de alegatos sobre el asunto, desde testimonios de personas afirmando tener alguna conexión con la misteriosa mujer, hasta la examinación de fotografías de distintas mujeres intentando que alguna de ellas encaje con LGG. Todo esto sin éxito, encontrando en el proceso una serie de historias abominables de distintas mujeres que sirven para hacer una temerosa conciencia sobre lo que esta grabación, en verdad, nos arroja. El proceso de desarme y rendición de las tropas alemanas fue tan barbárico como las acciones que estos mismos soldados pudieron haber llevado a cabo en su momento. Los hombres que formaban parte del ejército, los cuales se contaban por miles, fueron distribuidos y llevados a distintos campos de concentración en compañía de sus esposas, amantes o cualquier familiar o persona cercana que les estuviese acompañando en la huida. La suerte que cada uno de ellos tenía era variable, mientras había personas como el capitán Haglund que mostraban humanidad y se disponían a entregar a sus prisioneros a los superiores, no sin antes una adecuada revisión médica. Otros a cargo recurrían a sencillamente deshacerse de ellos, procurándoles el mayor dolor posible, e incluso, en el caso de las féminas, y como fue el caso de algunas de las cuales se examinó la posibilidad de que fueran LGG, tomándolas por la fuerza para complacerse. La peor parte de todo este asunto es que muchos de quienes estaban en las tropas alemanas no eran precisamente soldados enlistados por gusto propio, sino ciudadanos obligados a pelear en favor de la SS o cualquier otro regimiento. Y es justo esto a lo que parece apuntar el caso de la dama misteriosa. Al revisar con detenimiento cuadro a cuadro la grabación, se pudo ver que la mujer traía algo similar a un mazo de papeles en la mano. Inicialmente se creyó que podría tratarse de una baraja de naipes, los cuales, pensando como en la época, podría intercambiar por algún bien, pero todo parece apuntar a que se trata de un fajo de billetes, quizás de origen checoslovaco. A su vez, se aprecia algo similar a una libretilla roja, que bien podría ser algún tipo de identificación, que, a decir de algunos, parece coincidir más con la que traería un civil en ese entonces, lo que quizás podría hablarnos un poco mejor de quién era. Pero antes de llegar a esto, tengo que aclarar que la conclusión un tanto apresurada para este video, dado el limitado panorama de información, es una perspectiva estrictamente personal con base a lo que he podido encontrar. Investigar este tema es bastante difícil, no solo por las limitadas fuentes y el desorden en que se ha archivado todo, sino que, cuando uno revisa, se vierten distintas visiones sobre el asunto. Al checar tanto en la discusión principal del foro Axis como en algunos sitios alemanes, el blog de Carlos Schander, quien parece ser el principal involucrado en la búsqueda, los videos de los colegas Acho el Murciano y Tony Rodríguez, además de otros pequeños rincones en redes sociales, cada quien aporta según su perspectiva, y es curioso notar que ninguna parece equivocada. Para muchos la posibilidad de que se tratara de una auténtica soldado les es plausible. Para otros, se trata de una infortunada civil que se relacionó de alguna manera con el ejército, ya sea obligada a hacerlo o porque mantenía relación con alguien dentro de él.
Podría ser alguien que logró escapar de los abusos de algún campo de prisioneros, o bien aventada con un par de bendiciones a buscar refugio. Algunos piensan que se ve demasiado bien pese a las señas de golpes recibidos. Otros opinan que su estado es de profundo deterioro. Incluso algunos psicólogos dentro del foro Axis piensan que refleja rasgos de distintos abusos, respaldándose incluso en cómo se dirige a la cámara de manera temerosa y desatenta. A nivel personal, creo más en la versión de que se trata de una civil obligada a pelear. Eso explicaría su identificación y el que llevara parte de un uniforme. Que abusaran de ella de cualquier forma también me parece posible dado el panorama que otras mujeres corrieron en ese momento, pero que se acercara con timidez y pasividad a un regimiento estadounidense podría ser un simple signo de rendición sin más. En otro fragmento de video se le ve caminando junto a sus compañeros, así que es seguro que no causó mayores problemas. Sobre su identidad, creo que a la final no importa tanto. Haya estado en cualquiera de los bandos y posibilidades, esa mujer, en ese estado, es una de las tantas evidencias y testimonios de lo que aquel conflicto trajo a la humanidad. Un recuerdo hipnótico y obsesivo de los horrores de un pasado que, esperemos, no retorne nunca. Pero tú, ¿qué opinas de esta historia? Me gustaría saberlo en los comentarios. En la descripción de este video te dejaré el link al hilo original de discusión de este misterio. Antes de terminar, le mando un saludo y agradecimiento a quienes dejaron una donación en el video anterior, los cuales son Diego Martínez, Elfo20, Alfredo Sáenz, Simplemente Kino, Orlando Misael Martínez Torre, Mauricio Garza, un agradecimiento especial para The Freeman y Alex Tintor. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.